Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello Blanco. Ayer hablamos sobre el metro. Hoy vamos a hablar sobre salud y justicia. Salud. Señora doctora Margarita Cabello, Procuradora General, ¿qué es todo este enredo de la salud? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es su opinión? Yamit, aquí sí tenemos, si en el metro teníamos preocupaciones, aquí tenemos incertidumbre. Nadie sabe qué es lo que va a salir, nadie sabe cómo va a ser el proceso de transición, solo sabemos que quieren cambiar totalmente el régimen y sistema de salud de nuestro país. Yo recibí desde hace 2 meses de que se hizo el anuncio, más o menos, sobre las reformas, petición de todo el sector salud. Eso implicó reunirme primero con los directores de las EPS, IPS, reunirme con todo el sector salud que la manejan, los grupos aseguradores. Luego me pidieron cita para hablar conmigo los que tienen que ver con las cajas de compensación que también manejan salud. Luego me pidieron todos los académicos en salud, los expertos en salud del país, hablar conmigo, pero muy preocupados. Y finalmente los usuarios, los representantes de los usuarios del sector salud me pidieron cita. Me reuní con todos, hablé con la ministra, con el viceministro y con el superintendente de salud y la reclamación es la misma. No han sido escuchados, no saben qué hay, cuál va a ser el proyecto de reforma, no saben qué es lo que se va a mejorar o no se va a mejorar, no les permiten presentarles sus opiniones, discutirlas y ayudar a mejorar el proyecto de salud. La Procuradora General de la Nación ha pedido en 2 ocasiones por escrito a la ministra que nos envíe un proyecto, el borrador de proyecto, y no nos ha enviado verbalmente, y en medios le he pedido a la ministra que nos entregue algún borrador o algunos puntos para poder empezar a trabajar. Tampoco lo hemos podido obtener. Eso implica que la desinformación está originando casi que un pánico en la ciudadanía con consecuencias, que es lo peor. Porque, ¿qué está pasando? Toda la ciudadanía que está afiliada en salud, que es más de un 90%, tenemos una cobertura muy grande, está triplicando sus peticiones de asistencia médica en salud. Esperando. Preocupados porque en ese periodo de transición no haya quien no los atienda. Y eso ha triplicado los costos y la atención en salud por parte de las IPS, de las EPS y del sector salud. Entonces es grave. ¿Y ha obtenido usted, señora Procuradora, alguna respuesta sobre por qué la ministra no le responde? Nos responden diciéndonos que ya se ha socializado, que están terminando de trabajarlo, que sí han escuchado a las personas. Por escrito nada. Por escrito en especial de que nos envíen la reforma o el proyecto o los puntos claros, no nos han respondido. Bueno, ella ha dicho que ha guardado cierto secretismo, cierto silencio, porque todavía no está terminado el proyecto, ha dicho ella. Sí, pero es que esto es un tema muy sensible. Quizás de las reformas más sensibles es la de salud. Y lo digo de esa manera porque afecta a las personas, afecta a la familia, afecta a la colectividad, afecta al patrimonio, afecta a todos, la dignidad, la vida. Entonces, por lo menos los puntos claves los debe decir. Y no decir que lo tiene listo para presentarlo ya sin pasar esa etapa que debe pasar, debe hacerlo, de socializar. Pero no solo socializarla, sino escuchar, mirar que le den opciones y trabajar en conjunto esa gran reforma a la salud. Usted tuvo ocasión de hablar con ella. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le explicó? Sí, ella nos planteó que sí había que hacer una gran reforma, que era un desastre lo que teníamos hoy en día y era necesario cambiarlo. Nos habló de la necesidad de estatizar un poco más el tema de salud. Nos dijo que sí estaba escuchando a las personas, lo mismo nos dijo el superintendente y el viceministro, que están pensando en algunas grandes reformas para apoyar las problemáticas en los sectores rurales, pero no nos ha entregado la documentación, o por lo menos las pautas o los puntos máximos o mínimos, digamos, para poder empezar a discutir y entregarle con ella las opciones o los comentarios de la Academia Científica de Salud, de los médicos, oír a las EPS, oír a todo el mundo, que es lo que se necesita. Y no lo estoy diciendo porque me parezca una pretensión, lo estoy diciendo porque dentro de un Estado social de derecho como el nuestro, hay un principio fundamental que se llama la democracia participativa. Y la democracia participativa, que es nuestro régimen democrático, exige la necesidad de que se participe en los grandes proyectos
más como estos que tienen que ver con la vida y la dignidad de todo el pueblo colombiano. Ahora, señora Procuradora, la opinión general del país está pensando por las cosas que se están diciendo, porque no hay nada confirmado, que la idea del presidente y por supuesto en consecuencia de la ministra es la de conducir al país a una estatización de la salud en contra de la privatización que hoy existe. Colombia ya pasó la época, sufrió la época de la estatización de la salud. Uno entiende que hay sectores de la población que necesitan la asistencia social, pero como decía el presidente López alguna vez, ahora que estamos tan buenos, ¿para dónde nos vamos? Yo diría que hace 30 años cesó la horrible noche y que lo que se ha hecho en estos 30 años, como me lo han informado todo el sector de salud, todos, es que hay mucha mejoría y mucha buena prestación de salud. Todos son conscientes que hay que hacer reformas para mejorar lo que ya está. No para arrasar. No para arrasar con eso. Y de esa manera es lo que piden, ser escuchados, y le piden entregarle muchas opciones de solución y alternativas que podían mejorar seguramente ese proyecto. Y yo le decía a la ministra, y lo he dicho varias veces, que no se nos olvide ese gran principio o mandato constitucional de progresividad o de no regresividad. Un principio clarísimo que en palabras nuestras, palabras comunes, significan que no es posible que una reforma a la salud pueda quitar o hacerse dañando lo ya conseguido o lo ya ganado. Tiene que ser siempre mejor a lo obtenido y por lo tanto todo lo que es bueno no podría tumbarse o eliminarse, porque si se incumple ese principio de no regresividad sería inconstitucional la reforma. Claro, ahora miren, Procuradora, en general la gente piensa o cree que la ley 100 fue del presidente Uribe. No, la ley 100 fue del presidente Gaviria. El presidente Uribe lo que hizo fue ser ponente de la ley 100 en el Congreso. Y obviamente los dos, tanto Gaviria como Uribe, defienden a muerte pues la ley 100, que es de su origen mutuo, pues. Y la ley 100 fue, digamos, la creadora de las EPS. ¿Usted qué concepto tiene sobre la ley 100? Yamit, la ley 100 es una ley que fue modificándose con muchas nuevas leyes, muchas resoluciones, muchos acuerdos, en todos los gobiernos que han pasado durante estos 30 años. Sí. Y todos esos gobiernos le han ido poniendo unos puntos más de mejoramiento y de adecuación del sistema de salud a las realidades sociales de nuestro país. De hecho, en el 2015 hubo una gran ley estatutaria que adicionó todo y que dio muchas mejoras al sistema de salud. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a dañar lo que a fuerza de trabajo y de conocimiento por experiencia propia durante 30 años se ha ido construyendo para regresar a un sistema totalmente estatizado en donde, a ver, voy a decir algo atrevido, en donde le vamos a entregar a los entes territoriales el manejo del dinero de la salud? Si se está diciendo y la ministra dice que las EPS son corruptas y han manejado con corrupción los dineros de la salud, que no quiero meterme a decir si sí o si no, es que los entes territoriales están impolutos y separados de la posibilidad de corrupción, que era lo que teníamos antes de la ley 100. Entonces, las mismas secretarías de salud de los departamentos con quienes hemos hablado y de las alcaldías nos dicen, nosotros no tenemos la capacidad ni de gestión, ni de planeación, ni de organización para manejar los dineros de la salud. La ADRES no tiene tampoco la capacidad para manejarlo. Entonces viene un punto, ojo, una etapa de transición, si todo lo que quieren que hacer, pero esa etapa de transición tiene que ser muy cuidadosa, porque tiene que preverse de una manera muy coherente y, ojo, muy acompasada con las realidades sociales que ya hemos descubierto y solucionado durante estos 30 años. ¿Y quién más para decirnos de las problemáticas de las realidades sociales si no es propio sector de salud? Las EPS, las IPS, los representantes de los usuarios, la academia científica que conoce de esto. Ellos pueden dar mucho para que la reforma sea lo mejor posible. Por eso yo digo, la reforma sí, y todos están de acuerdo, pero no así.
Sí. Es decir, el expresidente Gaviria, jefe único del Partido Liberal, dijo en un gran documento que hizo público en fin de semana que una cosa es plantear reformas que se deben adoptar por los enredos que hay con algunas EPS, y otra cosa es arrasar. Reformar sí, arrasar no. Y anunció como jefe del liberalismo que ese partido votará en contra si la reforma, el proyecto es arrasando. Yo pienso, y voy a decir también algo atrevido, que de las cosas buenas tuvo muchas el presidente Gaviria, muchas, fue esa de la reforma a la salud. Fue una capacidad de inteligencia en ese momento de él, de la necesidad de salir de la locura de la estatización de la salud y entrar a este nuevo régimen que es la Ley 100 del 93. Entonces, yo sí tengo que reconocer que lo que hizo el presidente Gaviria en ese momento no se puede destruir 30 años después, cuando ha sido avalado, reformado, arreglado, y hoy es una estructura consistente con muchísimas críticas. Pero ojo, eliminar las EPS no va a solucionar el problema de la salud en Colombia. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo que hay buenas y malas. Claro, y las malas les caerá el peso de la ley y estaremos encima, y habrá que ver cómo mejoramos algunas estructuras que no están buenas, el tema de la financiación, el tema de las acusaciones de políticos metidos en el manejo de algunas IPS. Todo eso hay que solucionarlo. La academia tiene que entrar también al tema de las especializaciones. Uno tiene que saber, no hay especialistas en todo el país, eso es cierto. Habrá que dar incentivos para que gratuitamente o con algunas bonificaciones los médicos se especialicen en una línea y no en otra que falta. Es decir, mucho tienen ellos de conocimiento y pueden ayudar a que a la ministra, si los escucha y mira las alternativas, saque una buena reforma a la salud. Pues usted vio, señora Procuradora, la alarma que lanzaron ayer martes los exministros y ex viceministros de salud. Claro, claro. Es decir, totalmente usted de acuerdo. Estoy de acuerdo y vuelvo y repito, no se puede dejar de respetar los grados de protección alcanzados porque sería inconstitucional. Eso está clarísimo y ellos tienen razón, están muy preocupados por eso. Es que se va a presentar en unos días, en 2 o 3 días, y nadie sabe qué es. Nadie sabe qué es. Usted tiene capacidad jurídica, no lo sé, para presentar demandas por inconstitucionalidad. Nosotros podemos presentar acciones populares y podemos, pero demandas de inconstitucionalidad, no, porque nosotros emitimos conceptos. Okay. Toda demanda de inconstitucionalidad requiere de un concepto de la Procuraduría General de la Nación que en este caso, antes de emitir el fallo. Que en este caso sería... No me quiero adelantar, y a mí después me van a decir que opiné antes de emitir el concepto y me recusan. Ahora, mire, sí, yo sé. Ahora, Procuradora, mire, perdón. La reforma al Código Penal. La justicia. ¿Cuál es en general su pensamiento, señora Procuradora, sobre el proyecto de reforma al Código Penal que presentó el señor ministro de Justicia, doctor Osuna? Lo primero que yo puedo decir, Yamid, es que es una propuesta con insumos interesantes, indudablemente. Enfocan el tema a poner límites a los excesos punitivos. Y eso está bien, es un buen punto de partida para una discusión. No tengo problemas en eso porque es interesante. Lo que pasa es que hay que ponderar muy bien. Excesos punitivos quiere decir 50 años, 40 años de cárcel. Normas que no tienen razón de ser, delitos que ya no son, etc. Pero sobre temas puntuales, mire. Sí. El Código deja de considerar como delito la no asistencia alimentaria. Sí. ¿Está usted de acuerdo? Ahí viene el primer punto. Son temas interesantes porque hay que mirar la situación real de nuestro país. En muchos países el delito de inasistencia alimentaria no existe. En Colombia creo que debe existir, podemos discutirlo, será objeto de discusión, por cuanto que ahí está de por medio la defensa a la perspectiva de género y a la protección de la niñez. El ministro ha dicho que ese delito está de más, no debería existir, por cuanto que si el incumplidor de la obligación alimentaria está preso, no va a poder cumplir de la mejor forma, entonces no valdría la pena. Pero el tema es más de fondo, el tema es más de la protección a la mujer, la protección a los niños. El que incumple una obligación alimentaria tiene mecanismos para hacerlos cumplir por la ley civil. Yo estuve en el derecho de familia y hay muchos mecanismos civiles. Pero llega un punto en que sigue sin incumplir y amerita una sanción mayor.
se le inicia un proceso en asistencia alimentaria y sigue sin cumplir. Todo el proceso podría cumplir, ¿por qué no cumple? Y entonces cuando ya le ponen la medida de detención privativa de la libertad, entonces dicen, no, es que cómo va a cumplir si está preso, si lo pusieron preso, pero nunca cumplió. Entonces esa es una manera de hacer que cumpla. Sí. Y debería seguir manteniéndose por la realidad social de nuestro país, debería seguir manteniéndose para garantizar que las mujeres y los niños tengan esa obligación, ese pago de la obligación alimentaria. Ahora, señora procuradora, como fundamentalmente la reforma al código que propone el ministro Osuna, él mismo lo ha dicho, es para humanizar el sistema penitenciario y carcelario. Usted que conoce el proyecto y que conoce bien el código, sí es bueno el plan de humanizar el sistema penitenciario y carcelario de Colombia. Yo estoy de acuerdo, la intención es muy buena. Humanizar, yo que estuve de ministra me di cuenta lo inhumano que son los centros penitenciarios y cómo viven los privados de la libertad dentro de esos centros penitenciarios. Hasta ahí estamos bien. El problema es el cómo. Sí. ¿Y cómo se va a hacer? Entonces, el proyecto trae algunas cosas bien interesantes. El permiso para que salgan de acuerdo a haber cumplido una determinada pena y trabajen durante el día y regresan en la noche. Una reclasificación dentro de los centros penitenciarios para que el que tiene una pena más grande no esté con los que tienen una pena más pequeña o el que vaya a salir esté en otro lado. Y una serie de medidas muy interesantes. Pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Cómo se va a hacer? A mí lo que me preocupa es que vaya a quedar como ley muerta. Pensemos nada más en la salida de los privados de la libertad a trabajar. Eso es interesante, claro que sí, y es una manera de humanizar. Pero ¿quién los lleva? ¿Quién los trae? ¿Quién los vigila? ¿Dónde van a almorzar? ¿Quién los va a vestir? En fin, una serie de elementos que hay que tener en cuenta que significan presupuesto. Reclasificación, mejoramiento de los centros penitenciarios, eso es cierto, hay que hacerlo, pero ¿cómo hacemos para entre los centros penitenciarios clasificar a los de delitos más graves en un sitio, a los de menos graves en otro, si el dinero que se necesita para eso? Que estudien virtualmente y prepararlos para que se resocialicen, buenísimo, de hecho ya existe y eso es una idea magnífica, pero ojo, por mi experiencia como ministra de Justicia, en cada cárcel hay un computador que está destinado para visitas familiares cuando se tienen que hacer porque están lejos. Hay que comprar computadores, hay que pagar internet, todo me parece muy bonito. ¿Y qué me preocupa? Que la presentación de este proyecto al Congreso no lleva un aval fiscal que tiene que llegar del Ministerio de Hacienda. Esto es un proyecto que va a implicar un presupuesto y unos gastos fiscales altos. Y ya estamos gastándonos en la salud una cantidad de dinero, ya estamos gastando en este proyecto otra cantidad de dinero. ¿Qué va a pasar allí? Entonces, la orientación es buena, resocializar ya se hace en las cárceles, pero esas medidas de resocialización, de libertad de domiciliaria, de libertad condicional son buenos, pero no sigamos fantaseando un poco, pongamos los pies en la realidad y miremos cómo manejamos el tema financiero, que es de los más importantes en este proyecto. Pero de todas maneras, señora procuradora, y con todo respeto, usted que fue ministra de Justicia lo sabe bien, y como procuradora también, la situación de las prisiones, de las cárceles de Colombia, es peor que el Dante y el infierno, de su infierno. De Dante Alighieri. Eso es absolutamente dantesco. Sí, así es. Y hay que avalar las reformas que se hagan para cambiar el sistema. Hay de todo un poco, corrupción, falta de estructuras físicas adecuadas, la alimentación no es la adecuada. Es decir, la composición de la manera como se manejan los centros de reclusión tiene que ser cambiado totalmente. El proyecto trae unas buenas propuestas, pero ojo, siempre se necesita dinero. Dinero. Si no, estamos en letra muerta y sería muy triste y seríamos rey de burlas si luego de aprobar todos estos no tenemos el proyecto al ladito de cómo se va a financiar y cómo se va a hacer este gran cambio en el IMPEC y en todo lo que tiene que ver con régimen carcelario. Y dentro del proyecto general del ministro Osuna, ¿no se corre un poco el riesgo de impunidad? Hay críticas y ya se han visto. Yo siento que de todos modos la idea es
lograr esas grandes discusiones, que es lo que se va a hacer dentro del Congreso, porque ya se presentó el proyecto. Yo personalmente hubiera preferido más socialización también de este proyecto. Nosotros hacemos parte del Comité de Política Criminal y ahí hicimos algunas llamadas de atención. A mí me preocupa, por ejemplo, para decir una de varias que podrían ser, la modificación de los delitos de concierto para delinquir y de terrorismo. Aquí tengo el artículo, para indicar que en ningún caso se configurarán esas conductas cuando se desarrollen en el marco de protestas o manifestaciones. Sí. Ese, por ejemplo, me preocupa un poco, será objeto de discusión, pero me preocupa porque imponer que cuando haya protestas o manifestaciones nunca se puede considerar que exista un delito de concierto para delinquir y terrorismo dispuesto por ley y no dentro del juicio razonable que hace un juez cuando estudia el caso, me parece que es una injerencia injustificada en la labor del ente acusador. Eso, por ejemplo, me parece peligroso, pero habrá que discutirlo. Pero es decir, procuradora, usted piensa, y lo dice, que cuando haya manifestaciones de protesta terminan en disturbios, en pedrea, en azonadas, eso sí es terrorismo. No es que sea terrorismo, lo que me preocupa es... Si no es terrorismo, entonces tiene razón el proyecto. No, eso es, pueden incurrir en terrorismo. Claro, cuando si ponen una bomba en la policía o incendian un CAI. Sí, pero no, el proyecto no dice eso. Pero el proyecto dice lo contrario. ¿Qué dice el proyecto? El proyecto dice que cuando se hagan ese tipo de actuaciones frente a una protesta o una manifestación, por ley no se puede imputar el delito de terrorismo ni el de concierto para delinquir. Okay. Y eso no puede ser posible. Ahora, a menos que haya otro delito u otro control para evitar esto, pero en principio siento que es una injerencia injustificada. Y usted, como procuradora, ¿cómo puede objetar eso? Nosotros podemos participar en las deliberaciones como procuradora y podemos ir al Congreso y en las deliberaciones podemos opinar. De hecho, en el Comité de Política Criminal, en donde este proyecto pasó por el Comité de Política Criminal en el Ministerio de Justicia, en donde la Procuraduría hace parte, nosotros hicimos unas objeciones a estos puntos porque consideramos que no era viable que fueran en el proyecto, pero no obtuvimos la votación mayoritaria. Nosotros nos opusimos a ese, pero hay un conjunto de partes que avalaron que fuera el artículo en ese proyecto y otros que también objetamos. ¿Y por qué razón el Consejo de Política Criminal no acogió las observaciones suyas? No, consideraron que era una norma adecuada de humanización, que es la política de este proyecto. Y pues eso es respetable, ¿no? Es respetable y nosotros dejamos nuestra constancia de objeción a esa norma. Y a pesar de la derrota, va a llevar su posición. Sí, claro, creo que es lo correcto. Acuérdate, Yamid, que nuestra función es ser representante de la ciudadanía, garante de los derechos fundamentales y garante del orden jurídico. Y bajo esa línea podemos entrar a defender lo que creemos que la ciudadanía quiere, porque por eso te digo, estas reformas requieren siempre ubicarnos en el contexto social de cada país. Es muy importante porque puede que en otro país, como te dije, en inasistencia alimentaria, eso no sea necesario, pero en el nuestro sí es necesario. Pero procuradora, ¿cuál es la línea divisoria entre la protesta juvenil, la protesta estudiantil, la protesta pública contra cualquier hecho de gobierno y el concierto para delinquir? La protesta social es permitida y es legal y es autorizada constitucionalmente en nuestro país. Pero la línea divisoria es cuando ya se sale de protesta y entra en vandalismo, incluso en terrorismo, incluso en concierto para delinquir, como son varios delitos, lesiones personales, daño en cosa ajena, bloqueos. O sea, hay una línea divisoria en donde uno sabe, y nosotros como Procuraduría en Preventivo lo sabemos, cuándo se puede permitir la protesta y cuándo la protesta pasa ya a lo que llamamos vandalismo o actos criminales o actuaciones que están tipificadas como hechos dentro del Código Penal. Y ahí está la diferencia. Y pregunta final, la injuria. Yo tengo mi propia teoría sobre la injuria. Si la moralidad pública está tan afectada hoy en día y quitan la injuria, que no es que haya muchas sanciones por injuria, pero sí muchas retractaciones. Entonces, si a cualquier persona le afectan su moralidad pública, con el delito de injuria, por lo menos la retractación le recupera su posición moral y le recupera su buen nombre. Si lo quitan, yo aspiro, y es la discusión que vamos a tener, a que lo quita, lo elimina, pero espero
no lo he encontrado, que haya algún otro control suficiente para que pueda uno defenderse del daño moral que le hacen cuando le dicen cosas que no son ciertas. Y no que le digan lo que quieran. Lo que quieran. Y hoy en día, eso es el pan de cada día. Y eso es grave. Señora doctora Margarita Cabellón, muchísimas gracias por aceptar estos dos programas. Ha sido usted muy amable. Gracias, Yamit. A usted. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y continúen aquí, en Noticentro 1, CN.